Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Hasta la video. fecha, DocIPTEC es la cúspide de la tecnología que Honda aplica a los automóviles de carretera. Civic Type R, Civic C, RSX Type S, Accord Euro R, siglo 2000, todos ellos están unidos por un corazón rojo llamado DocIPTEC. DocIPTEC es el sistema de control de distribución de gases del motor. Y para empezar a anunciar la esencia del sistema, sería útil recordar qué es la sincronización y sus principales componentes. La sincronización no es otra cosa que el proceso de inyección de la mezcla fresca de combustible y aire en los cilindros del motor. Y la salida de los gases de escape. La potencia y el par motor, el consumo de combustible y las emisiones de escape están directamente relacionados con la eficacia de la distribución, es decir, con qué eficacia se llenan los cilindros con combustible fresco y con qué eficacia se eliminan los productos de la combustión. Motor Honda con DocIPTEC. Si profundizamos, resulta que las levas de los árboles de levas influyen directamente en el proceso de sincronización. Más concretamente, su perfil, altura y posición angular de las levas de admisión con respecto a las de escape. Si fuera posible crear levas con un perfil y un ángulo que proporcionaran el mejor rendimiento, economía y emisiones en toda la gama de revoluciones del motor, la aparición de sistemas como el TEC sería inexplicable. Por supuesto, esas levas no pueden crearse, y por eso existe el TEC. Cuando se trabaja a altas revoluciones, el tiempo que las válvulas están abiertas se acorta. Para conseguir un llenado óptimo del cilindro con la mezcla de combustible y aire y eliminar los gases de escape tras la combustión, las válvulas deben abrirse antes y cerrarse después, aumentando así el tiempo abierto de la válvula. Es muy fácil ajustar las levas al perfil adecuado, pero a bajas revoluciones, hay que pagar un precio por esta sincronización. A través de la válvula de escape prematuramente abierta del cilindro, los gases de escape con energía aún no utilizada para trabajo útil, es decir, combustible no quemado, entrarán en el conducto de escape. Debido al cierre tardío de la misma válvula de escape, una parte de la mezcla de combustible fresco puede entrar entonces en el colector de escape antes de la ignición. Otra parte de la carga fresca también puede salir por la borda, a través de una válvula de admisión que no se haya cerrado a tiempo. Esta parte de la mezcla de combustible y aire volverá al colector de admisión. Está claro que este funcionamiento del motor dista mucho de ser eficiente, y las pérdidas en consumo de combustible y potencia son evidentes. El DocIPTEC permite evitar los problemas mencionados a bajas revoluciones y proporcionar un rendimiento significativo a tope y a revoluciones medias. En principio, la anterior generación DocTEC hacía un buen trabajo con esto, pero el DocIPTEC tiene más empuje a bajas revoluciones, del que no puede presumir el antiguo DocTEC. Puede que esa no sea la única diferencia entre el antiguo y el nuevo TEC DWE. Por desgracia, no he conducido el DocIPTEC pelirrojo, así que sencillamente no tengo derecho a hacer más comparaciones. Estoy seguro de que hay pros y contras en cada uno de ellos. Sin embargo, el nuevo DocIPTEC es más productivo y este hecho debería reconocerse. En el transcurso de una larga introducción, es posible que haya pensando que DocIPTEC es un sistema que no tiene variedades. Sin embargo, la propia Honda lo posiciona sin división, aunque de hecho DocIPTEC tiene dos subespecies, que toman sus raíces de la anterior generación TEC. Variedades DocIPTEC. DocIPTEC, DocTEC y VTC, DocIPTEC y SocTEC y VTC y árbol de levas de escape sin inyección. Sistema tipo TEC VTC, DocIPTEC, TEC en admisión y escape. El par de accionamiento TEC es de 5800 RPM. En el árbol de levas de admisión DocIPTEC y TEC en admisión, el árbol de levas de escape es estándar. El par de accionamiento TEC es de 2500 RPM. En el árbol de levas de admisión en general, el prefijo I en los nombres de los sistemas implica que el sistema TEC está asociado al sistema VTC. Pero antes de entender qué es el VTC, recordemos el principio de funcionamiento del TEC tradicional y del TEC, ya que el DOC y TEC en sus dos manifestaciones se basan en los principios del TEC de la primera generación. DocIPTEC. DocIPTEC 3. TEC. DocTEC, DocIPTEC, DocTEC. Diseño y principio de funcionamiento del TEC en DocIPTEC y la esencia del sistema es que, a bajas revoluciones, el motor funciona con una mezcla agotada de combustible y aire, que entra en sus cilindros solo a través de una válvula de admisión. Sí, exactamente una, convirtiendo así un motor de 4 cilindros y 16 válvulas en uno de 12 válvulas. Mientras que el DocIPTEC utiliza una tercera leva adicional,
En el caso del DOC IPTEC, una de las dos levas simplemente se desactiva a bajas revoluciones. Al entrar en el cilindro a través de una sola válvula, la mezcla se arremolina intensamente, haciendo que la combustión sea más eficiente y estable. A revoluciones más altas, 2500 RPM y más, entra en acción el sistema APTEC y solo entonces empiezan a trabajar juntas las dos válvulas. El principio de funcionamiento del DOC IPTEC es exactamente el mismo que el de la primera generación TEC. La única diferencia es que el DOC IPTEC tiene dos árboles de levas, el árbol de levas de admisión con TEC y el árbol de levas de escape estándar. DOC IPTEC. El UETC es ese componente adicional que convierte el DOC-TEC en el nuevo DOC IPTEC y el TEC en DOC IPTEC. Se trata de un mecanismo que gira el árbol de levas de admisión con respecto al de escape utilizando la presión del aceite. A altas revoluciones, hay mucho menos tiempo para que las válvulas se abran barra diagonal cierren, aunque es necesario suministrar más mezcla de combustible y aire. Por lo tanto, es necesario aumentar la fase de apertura y la altura de elevación de las válvulas, que es lo que hace el TEC, y el sistema UETC crea condiciones favorables para un funcionamiento eficiente del TEC. Si el sistema TEC, con la ayuda de una leva adicional, permite accionar las válvulas más profundamente y aumenta ligeramente el tiempo de estado abierto, el UETC permite girar el árbol de levas de tal manera que las válvulas se abren antes, lo que contribuye a un barrido más eficiente de los cilindros. UETC. Mecanismo de funcionamiento del UETC. La parte de accionamiento del sistema UETC está integrada en la polea del árbol de levas de admisión. Mientras que una polea convencional es una estructura de una sola pieza de metal, una polea UETC consta de varias partes. Una parte es la carcasa de la polea UETC, que está unida rígidamente por la cadena de distribución a las poleas de escape y del cigüeñal. Otra parte es la hoja de la polea UETC, una parte que tiene libre movimiento dentro de la polea UETC y que está rígidamente unida al árbol de levas de admisión. La cavidad dentro de la carcasa de la polea UETC en la que la hoja tiene libre movimiento está llena de aceite de motor. El suministro de aceite a la cavidad de la polea se organiza a ambos lados de la lave. Así, aplicando presión de aceite a un lado giramos la pala hacia el otro lado. Y actuando sobre la lave de la polea UETC actuamos directamente sobre el árbol de levas con levas y, como resultado, cambiamos el ángulo de posición de las levas de admisión con respecto a las levas de escape. El solenoide UETC desempeña el papel de control en este proceso. Al recibir los datos de carga del motor de la ECU, el solenoide dirige la presión del aceite hacia un lado. ¿Cómo sucede esto? El solenoide UETC se alimenta con aceite de motor que tiene una determinada presión del sistema, que se transmite al solenoide UETC. Dentro del solenoide, la dirección del aceite se divide en dos canales, llamémoslos convencionalmente el canal rojo y el canal amarillo. Ambos canales conducen desde el solenoide a la cavidad de la polea UETC, en la que la hoja de la polea UETC está libre. El canal rojo está conectado a un lado de la polea y el canal amarillo está conectado al otro lado de la polea. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento del motor, el solenoide dirige la presión del aceite al canal rojo o al amarillo. Y si la presión se dirige, por ejemplo, al canal rojo, se vacía el canal amarillo, al actuar sobre la hoja de la polea de un lado. El sistema obliga a la hoja a exprimir el aceite del otro lado. Diseño del sistema IPTEC.